Buenos días, mi nombre es César Silva, alumno de INACAP, estudiante de la carrera de Ingeniería en Administración de Empresas, de la asignatura de Probabilidad, impartida por el docente Diego León Muñoz. Mis compañeros son Norman Salvatierra y Sebastián Paiva, y hoy hablaremos sobre el análisis de la influencia del nivel educativo en la percepción de sueldos de las personas de Rancagua. Nuestro tema de investigación: analizar la relación entre el nivel educativo y la remuneración que reciben las personas de Rancagua. Pregunta de investigación: ¿existe una relación entre el nivel educativo y la remuneración que reciben las personas de Rancagua? Nuestro objetivo general es analizar la relación entre el nivel educativo y la remuneración que reciben las personas. Nuestro objetivo específico es cuantificar el salario promedio según el máximo nivel educativo alcanzado a las personas de Rancagua. Identificar las brechas laborales con mayor brecha salarial de las personas de Rancagua. Evaluar el impacto del tipo de institución educativa de las personas de Rancagua, ya sea instituciones públicas, particulares subvencionadas o particulares pagadas. Analizar la influencia de la experiencia laboral de las personas de Rancagua y también identificar los factores adicionales que influyen en la remuneración de las personas de Rancagua. Justificación práctica. Esta investigación tiene como objetivo principal analizar mediante la confección y aplicación de un cuestionario de cómo las personas tienen un nivel educativo con la remuneración que perciben las personas en un rango etario entre 20 a 70 años, ya sea del sexo masculino o femenino, de que sean habitantes de la ciudad de Rancagua y cuente con una relación laboral formalizada en una empresa independiente según su tamaño y actividad económica. Una vez que se cuente con los datos recopilados del cuestionario, se analizará un muestreo en estudio mediante un método de muestreo probabilístico aleatorio estratificado con afijación proporcional, lo cual el máximo nivel educativo alcanzado será que las personas se encuentren en grupos más homogéneos, teniendo mayor representatividad del grupo de las personas estratificadas. Muestreo probabilístico aleatorio estratificado con afijación proporcional. La población objetivo de este proyecto son personas de diversos niveles educativos en un rango etario entre 20 años y 70 años residentes en Rancagua, que están empleadas formalmente con un contrato laboral, por lo que muestra debe ser representativa según el máximo nivel educacional alcanzado mediante la ramificación de la población con grupo homogéneo no superpuesto, es decir, por extracto. Este tipo de muestreo, al igual que no será empleado en este proyecto, tiene el beneficio de que reduce costos y aumenta la eficacia de trabajo, y reduciendo drásticamente la muestra que se debe extraer de una población finita en tamaño constante, sin afectar, por supuesto, el grado de fiabilidad de los resultados de la investigación, como en este caso el habitante de Rancagua, el cual corresponde a 274.000 habitantes. Además, cabe recalcar que se utilizará los rangos etarios entre 20 años a 70 años, ya que así lo confeccionamos en su investigación, así como el censo del Instituto Nacional de Estadística. Se utilizará este rango etario ya que para efectos de la investigación se requiere personas que al menos sean mayores de edad y cuenten con un contrato formal. De esta forma son candidatos idóneos para responder el cuestionario de investigación. A continuación vamos a mostrar nuestro cuadro, el cual es el máximo nivel educacional alcanzado de la persona de Rancagua, lo cual es confección propia y nuestra fuente del Instituto Nacional de Estadística de INE. Y también aquí están las personas de 20 años a 70 años. A continuación le muestro la evidencia, el cual el primero es un libro escrito por ingenieros comerciales, el cual tiene como título Investigación en la gestión empresarial. La segunda está un link de una fuente confiable, el cual del INE, que es el nivel de estudio el cual determina el sueldo en Chile. Y la tercera y cuarta son consultas con el docente de especialidad del área de economía, el señor Esteban Muñoz. Y la última es una consulta con el docente de resolución de problemas en área de matemática y estadística con el docente Alejandro Pereira Ibarra. A continuación se deja adjunto un link de colaborador de la encuesta, la cual fue confeccionada en Microsoft Forms. También se adjunta la captura de pantalla de la bienvenida de la encuesta. A continuación se va a proceder al análisis descriptivo de las variables más relevantes del cuestionario realizado. ¿Cuál es su nivel educativo más alto alcanzado o logrado? Esto es una variable cualitativa ordinal. Según nos muestra el gráfico, el nivel educativo más alto alcanzado de las personas que fueron encuestadas corresponden, en este caso, al mayor científico humanista, primero a cuarto medio, con 26 personas,
Luego le sigue en carreras profesionales entre 5 y 8 años, con 22 personas. Y por último, en tercer lugar, están las carreras de técnico superior, que son carreras de 2 a 3 años, con un total de 18 personas. En cuanto al análisis descriptivo, tenemos la medida de tendencia central. En este caso no aplican porque estamos hablando de variables cualitativas, al igual que las medidas de dispersión y las medidas de posición en el caso de los cuartiles. No aplica porque debido al orden y naturaleza de los datos no se puede realizar el cálculo. ¿En qué rubro trabaja actualmente? Corresponde esta pregunta a una variable cualitativa nominal y podemos evidenciar, gracias a la ayuda visual de los gráficos, en que los primeros 3 lugares se encuentran con 35 personas el rubro de comercio o venta, es decir, supermercados, tiendas, etc. Luego con 35 personas. Luego con 25 personas, trabajos de administración o servicios profesionales, oficinas, bancos y o consultorías. Por último tenemos educación o salud con 17 personas de 100. Son personas que trabajan en escuelas, hospitales o clínicas. Al igual que en la variable anterior, pese a que esta es una variable nominal, el análisis de las medidas de tendencia central se dificulta, pero igual se extrae que la moda es comercio o ventas. En cuanto a la mediana y media, no existe un orden para determinar estos valores centrales. Lo mismo pasa con la medida de dispersión, no aplica porque es una variable cualitativa, y la medida de posición, mismo caso con los cuartiles, por el orden y naturaleza de los datos. ¿Cuál es su sueldo líquido mensual promedio? Esta corresponde a una variable cuantitativa continua y su escala de medición es de razón. El análisis descriptivo. El sueldo más frecuente de los 100 encuestados es de 500.000 pesos. Coincide justamente con el sueldo mínimo en nuestro país, Chile. El promedio de todos los sueldos es de 997.605 de los sueldos de los encuestados. 50% gana menos de 700.000 pesos y el otro 50% gana más de este valor. En cuanto a los cuartiles, tenemos que en el primer cuartil el 25% gana menos de 550.000 pesos. En el cuartil 2 coincide con la mediana. En el cuartil 3 el 75% gana menos de 1 millón de pesos y en el cuartil 4 tenemos que coincide con el valor máximo, una persona que gana 7 millones de pesos. La desviación estándar está a 901.410 pesos, alejado de la media. En cuanto al coeficiente de dispersión, la dispersión de los datos es de 90%, por lo tanto es muy alta. Es decir, tenemos sueldos bajos de la media y sueldos que son muy altos, como por ejemplo el de 7 millones. ¿Cuál es su edad? Es una variable cuantitativa continua y su escala de medición es de intervalo. La edad más frecuente del encuestado es de 21, el promedio. No, en la moda. El 50% tiene menos de 29 años y el otro 50% tiene más de 29 años. La suma de los encuestados promedian 31 años. En el cuartil 1 tenemos que el 25% de los encuestados tiene menos de 23 años. En el cuartil 2 coincide con la mediana. En el cuartil 3 el 75% de los encuestados tiene menos de 36 años. Y en el cuartil 4 coincide justamente con la edad de la persona más alta, de la persona que fue encuestada, que es de 67 años de edad. Tenemos que la desviación estándar de los datos está en 10,8 años, alejado de la media. En cuanto al coeficiente de variación, la dispersión de los datos es de un 34,46%, por lo tanto, quiere decir que es razonable, no hay una dispersión exagerada. ¿En cuántas empresas diferentes ha trabajado antes de su empleo actual? Esta es una variable cuantitativa discreta y su escala de medición es de razón. En cuanto al análisis descriptivo, tenemos que el número de empresas antes del empleo actual más frecuente es 1. El promedio de empresas antes del empleo actual es de 3.
50% de las personas ha trabajado en menos de 3 empresas antes de su actual empleo, mientras que el otro 50% de las personas ha trabajado en más de 3 empresas antes de su actual empleo. En el cuartil 1 tenemos que el 25% de las personas ha trabajado en menos de una empresa antes de su empleo actual. El cuartil 2 coincide con el análisis hecho en la mediana. El cuartil 3 dice que el 75% ha trabajado en menos de 5 empresas antes de su actual empleo. Y en el cuartil 4 coincide con el número más alto de empresas diferentes antes del empleo actual, es decir, 2 empresas antes del empleo actual. Para efectos de investigación y vinculado con los objetivos, se quiere analizar la relación entre el máximo nivel educativo alcanzado y la media salarial percibida. La escala de medición es de razón. Podemos ver que sí existe una relación en donde el promedio de los sueldos más altos se encuentra en doctorado, magíster y carreras profesionales de entre 5 y 8 años. También podemos inferir que entre el magíster y el doctorado, como se puede ver, no hay mucha diferencia salarial, por lo que tener un doctorado no implica ciertamente ganar más dinero de lo que gana un magíster, en términos de promedios y de las personas que fueron encuestadas. También para efectos de la investigación tenemos las áreas laborales con mayor brecha salarial promedio. La escala de medición es de razón. Encontramos de las 6 áreas que tenemos nosotros en la investigación, de las 6 áreas que las personas respondieron, que el comercio o ventas correspondiente a minoristas, tiendas o supermercados, y transporte o logística, personas que conducen camiones, transporte público o bodegas, se encuentran en las áreas laborales con mayor brecha salarial, con 703.143 pesos en promedio de sueldo y 756.250 pesos en promedio de sueldo respectivamente. Se define una variable aleatoria discreta, en este caso número de empresas diferentes antes del empleo actual, y también se considera la extracción de 3 personas al azar para luego realizar el cálculo de la distribución de probabilidades. Como podemos ver en la tabla a la izquierda de la diapositiva, tenemos que 10 personas han trabajado solo en una empresa a lo largo de su experiencia laboral. En la tablita de abajo podemos ver que n es 3 porque se extraen 3 personas del total y la probabilidad de éxito es 10% porque son 10 personas de 100 y luego la probabilidad de fracaso es 90%. Al observar el recorrido de la variable x, podemos ver que la probabilidad de que al extraer 3 personas al azar es de 72,9% si ninguna de estas personas, o sea, si todas estas personas han trabajado en más de una empresa. Es de 24,3% si de las 3 personas una ha trabajado en una sola empresa. Es de 2,7% si de las 3 personas 2 han trabajado en solo una empresa. Y es de 0,10% si de las 3 personas que se extraen, las 3 han trabajado justamente en una sola empresa en toda su experiencia laboral. Se determina e interpreta la esperanza matemática de la variable aleatoria discreta definida anteriormente, es decir, el número de empresas en las que se ha trabajado antes del empleo actual. Como podemos ver en la tabla a la derecha de la diapositiva, en donde está la letra mu, es que se multiplica en cada celda p de x por x. Si sumamos todo esto, a donde dice el valor esperado, nos da 0,3. Si lo interpretamos, eso quiere decir que si extraemos 3 personas, las cuales fueron seleccionadas al azar, nosotros aproximamos al entero superior, o sea, aproximamos hacia arriba, porque se trata de personas. Además se establece que estas 3 personas elegidas al azar, se espera que en promedio solo una persona haya trabajado
en una empresa a lo largo de su experiencia laboral. Una vez que tenemos el recorrido de la variable aleatoria discreta y ya tenemos las probabilidades, se procede a realizar las preguntas de cálculo de probabilidades de la variable aleatoria anteriormente seleccionada, número de empresas en las que se ha trabajado antes del actual empleo. Y tenemos dos preguntas y sus respectivas respuestas. La primera es: ¿cuál es la probabilidad en porcentaje con dos decimales de que al elegir 3 personas al azar, ninguna de estas haya trabajado solamente en una empresa? La probabilidad de que al elegir 3 personas al azar, ninguna de estas haya trabajado solamente en una empresa es de 72,9% y está marcado y está destacado con color amarillo a la izquierda de la diapositiva. La segunda pregunta es: ¿cuál es la probabilidad, expresada en porcentaje con dos decimales, de que al elegir 3 personas al azar, 2 de estas hayan trabajado en solo una empresa? Y la respuesta es: la probabilidad de que al elegir 3 personas al azar, 2 de estas hayan trabajado en una sola empresa es de 2,7% y está marcado con color amarillo en el cuadro de debajo de la primera pregunta, en la parte inferior de la diapositiva. Bueno, a continuación presentamos el ejercicio propuesto por el docente, comenzando con el análisis de normalidad de la variable edad. Para este calculamos una media de 32,6 años, lo que representa el promedio de las edades en la muestra. La mediana, que es el valor central, fue de 32,3 años, indicando que la mayoría de las edades están cercanas a este rango. La moda, es decir, el valor más frecuente, fue de 33 años, la desviación estándar de 3,14. Esto nos muestra la dispersión de las edades respecto a la media. Finalmente, justificamos la normalidad porque el 68,27% de las edades se encuentran dentro de una desviación estándar entre 29,41 y 35,69 años, lo que valida que los datos siguen una distribución normal. En el caso del tiempo semanal, la media fue de 11,09 horas, lo que indica el promedio del tiempo dedicado a redes sociales semanalmente. La mediana fue de 11,1 horas, mostrando que la mayoría de los valores están muy cerca del promedio, y la moda fue de 10,7 horas, siendo el valor más repetido. La desviación estándar de 2,90 indica la variabilidad en los datos. Al igual que en la variable edad, observamos que el 68,27% de los datos caen dentro del rango de una desviación estándar, que en este caso va de 8,19 a 13,99 horas, confirmando que esta variable también presenta características de normalidad. En esta diapositiva presentamos las preguntas solicitadas por el profesor enfocadas en la variable edad. Estas preguntas están basadas en la distribución normal y se dividen en probabilidades y valores inversos. Primero, en las probabilidades. Calculamos que la probabilidad de que la edad sea menor a 30 años es del 20,83%. La probabilidad de que la edad esté entre 30 y 35 años es del 57,38%, lo que representa más de la mitad de la distribución. Finalmente, la probabilidad de que la edad sea mayor a 35 años es del 21,79%. En cuanto a las preguntas inversas, determinamos que el 33% de las personas con las edades más bajas tienen menos de 31,17 años. Por otro lado, el 10% de las personas con las edades más altas tienen más de 36,58 años. En esta diapositiva continuamos con las preguntas solicitadas, pero ahora enfocadas en la variable tiempo semanal. Para las probabilidades calculamos que la probabilidad de que el tiempo semanal sea menor a 10 horas es del 35,31%, lo que representa una proporción importante de los usuarios. La probabilidad de que el tiempo semanal esté entre 10 y 15 horas es del 55,78%, lo cual abarca la mayor parte de la distribución. Por otro lado, la probabilidad de que el tiempo semanal sea mayor a 15 horas es del 8,9%.
En cuanto a las preguntas inversas, determinamos que el 30% de los individuos con los tiempos más bajos dedican al menos 9,57 horas a la semana y el 10% de los individuos con los tiempos más altos dedican más de 14,10 horas a la semana. En esta diapositiva abordamos el análisis de la distribución binomial considerando la variable red social. Para esto seleccionamos 3 personas al azar y analizamos el recorrido completo de la variable. Se definió como éxito que la red social preferida sea TikTok, con una probabilidad de éxito del 31,69% y una probabilidad de fracaso del 68,31%. El recorrido muestra las probabilidades para x en 0, x en 1, x en 2 y x en 3. Por ejemplo, la probabilidad de que ninguna de las 3 personas prefiera TikTok es del 31,88%, mientras que la probabilidad de que las 3 personas prefieran TikTok es del 3,18%. El valor esperado es de 0,95, lo que indica que, en promedio, menos de una persona de las 3 seleccionadas prefieren TikTok. En la tabla de acumulado vamos a observar que la probabilidad de que a lo más una persona prefiera TikTok es del 76,24%. La probabilidad de que todas las personas prefieran TikTok es solo del 3,18%. En esta diapositiva mostramos el análisis de aproximación normal aplicado a la distribución binomial, considerando como éxito el uso de TikTok entre las personas seleccionadas al azar. De un total de 385 personas, un 31,69% usa TikTok, mientras que el restante de 68,31% no lo hace. La media esperada de éxito para una muestra de 30 personas es de 9,51, mientras que la desviación estándar, que mide la dispersión de los datos, es de 2,54. Y en cuanto a los criterios necesarios para aplicar la aproximación normal, el tamaño de la muestra debe ser suficientemente grande y en este caso, con 30 personas, se considera adecuado, mientras que los valores esperados de éxitos y fracasos deben ser representativos y suficientemente altos, lo que también se cumple en este análisis. En esta diapositiva presentamos las preguntas relacionadas con la variable red social y las probabilidades calculadas utilizando la aproximación normal a la distribución binomial. La primera pregunta plantea cuál es la probabilidad de que al seleccionar una muestra de 30 personas al azar, más de 18 prefieran TikTok. El resultado dio 0,02%. La segunda pregunta se enfoca en la probabilidad de que al menos 20 personas prefieran TikTok dentro de la misma muestra. En este caso, el resultado obtenido es aún menor, 0,004%. Finalmente, la tercera pregunta evalúa la probabilidad de que el número de personas que prefieran TikTok esté entre los 15 y 20, incluyendo ambos extremos. Aquí obtuvimos un valor de 2,50%, mostrando que aunque no es un evento común, es más probable que los anteriores. Ahora se procederá a hacer las conclusiones. Científico humanista es el logro académico más común, es decir, corresponde a la moda en el conjunto de datos que fueron analizados. El rubro laboral más frecuente, que corresponde a comercio y ventas, también es uno de los rubros con más brecha salarial. Existen dos rubros laborales que tienen brechas salariales importantes, correspondiendo a ambos a comercio y ventas y a transporte y logística. El sueldo más frecuente justamente coincide con el sueldo mínimo de nuestro país, Chile, el cual corresponde a la suma de 500.000 pesos chilenos mensuales. Además, se puede inferir que al igual que los datos que fueron entregados por el Instituto Nacional de Estadística, el doctorado no siempre significará un aumento salarial considerable en relación con el grado de magíster, y eso lo podemos ratificar en esta investigación, ya que al observar la diferencia salarial promedio entre ambos sueldos, esta corresponde solamente a 100.000 pesos chilenos. Además, se fomenta el uso de los datos reales para llevarlos a la teoría, como por ejemplo la variable aleatoria discreta, trabajos en otras empresas antes de mi empleo actual, variable en la cual se hicieron cálculos de probabilidades e interpretación de la esperanza matemática, concepto que tiene como significado valor esperado. Por último, en este trabajo se ha fomentado el uso de la lógica y el cálculo de probabilidades, lo cual personalmente me ha aportado en gran medida y ha causado un impacto positivo en el desarrollo de mis habilidades y competencias como futuro profesional del área de administración y negocios.
Conclusión de la diapositiva número 12. El análisis confirma que las variables edad y tiempo semanal cumplen con las características de una distribución normal. Esto según la regla empírica. Esto se observa que al notar que el 68,27% de los datos se encuentran dentro de una desviación estándar respecto a la media, lo que valida la consistencia de los resultados obtenidos. Conclusión de la diapositiva número 13. Los resultados del análisis para la variable edad muestran una adecuada aplicación de la distribución normal, esto permitiendo interpretar cómo se agrupan las edades dentro de la muestra. Por ejemplo, hay una probabilidad del 20,83% de que una persona tenga menos de 30 años, también un 57,38% de estar entre los 30 y 35 años, y un 21,79% de superar los 35 años. Esto facilita la comprensión de los intervalos y sus probabilidades. Conclusión de la diapositiva número 14. En cuanto al tiempo semanal, la mayoría de las personas dedican entre 10 y 15 horas semanales a la actividad analizada, mientras que un 35% dedica menos de 10 horas y tan solo el 8,9% supera las 15 horas. Estos resultados alineados con una distribución normal permiten interpretar patrones de comportamiento y extremos de manera confiable. Conclusión de la diapositiva número 15. El análisis binomial sobre la preferencia por TikTok indica que un grupo aleatorio de 3 personas, 0,95 personas en promedio, opta por esta red, mientras que en una probabilidad del éxito de un 39,69%, este modelo permite calcular probabilidades específicas como la cantidad de personas que eligen TikTok dentro de pequeños grupos. Diapositiva 16. En muestras mayores, como en un grupo de 30 personas, la preferencia por TikTok sigue siendo consistente con una probabilidad de éxito del 31,69%. La desviación estándar, calculada en 2,54, refuerza la validez de este análisis y justifica el uso de la aproximación normal para la distribución binomial. Diapositiva 17. Finalmente, las probabilidades calculadas para muestras de 30 personas indican que es poco común encontrar grupos donde más de 18 o 20 personas prefieran TikTok. Este resultado destaca que, en general, la popularidad de TikTok tiende a ser limitada dentro de grupos más grandes, lo que ayuda a contextualizar su relevancia en el análisis.